Señor, te damos gracias en esta tarde por esta nueva oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias por este tiempo, Señor, de alabanza, de adoración, donde hemos levantado tu nombre en alto, te hemos alabado. Señor, gracias por esta oportunidad, Señor, este privilegio de poder estar reunidos en este lugar. Bendice nuestras vidas y que en esta tarde todo lo que hablemos, todo lo que compartamos sea de bendición y de edificación para tu amada iglesia, Señor. Ponemos todo este culto en tus manos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Dígale gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Damos gracias al Señor por este tiempo bonito de alabanza que hemos tenido. Gracias a Dios. ¿Tienen calor? Un poco. Bueno. Estuvo nuestra hermana doña Carmen un ratito antes de comenzar el culto. Hacía tiempo que no podía venir. Estuvo delicada de salud, pero bueno, vino a saludarnos y también para decirles a ustedes que manda saludos para toda la iglesia, aunque no se pierde ningún culto. Ella dice que ve por internet los cultos de los jueves, los cultos de los domingos, así que ella está bien, gracias al Señor, con muchas ganas de venir a la iglesia, con muchísimas ganas. Si por ella hubiera entrado esta tarde, lo que pasa que tuvo algo en el pecho, una subida de azúcar también, y no puede coger así frío, ni corrientes, ni nada, y por eso no puede venir por un tiempo, pero está bien, gracias al Señor, y manda saludos para todos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, yo les había dicho el domingo pasado, cuando llegamos de este viaje, que hoy jueves quería un poco compartir con ustedes, con la iglesia, los que estuvisteis orando y siguiendo este viaje. Quiero compartir con ustedes un poquito, pues, todo lo que fue esta experiencia de verdad inolvidable, una experiencia realmente que la consideramos un auténtico regalo, porque estar durante semanas, durante más de mes y medio, viajando por distintas provincias, por pueblos, por ciudades, yendo a visitar a muchos hermanos que durante este tiempo se han convertido al Señor, se han integrado a la iglesia virtual, realmente es todo un privilegio, ¿no? Ahí tienen ustedes un mapa, que creo que ya lo han visto en otras ocasiones, de más o menos el recorrido que hicimos. Como bien saben ustedes, Elena fue en avión, yo viajé en barco hasta abajo, hasta el sur de España, concretamente hasta la ciudad de Huelva. Y bueno, iba, no digo asustado porque no es la palabra, pero sí, digamos, estuve orando en el camarote del barco porque no sabía si al llegar al puerto nos iban a dejar salir por el tema este del COVID, las PCR y toda esta historia, ¿no? Así que bueno, cuando llegué al puerto tienes que pasar por un control, la Guardia Civil va parando a uno detrás de otro y cuando llegó mi turno, pues me hicieron dos preguntas. Y las preguntas fueron, ¿trae usted tabaco o alcohol? Y no se me ocurrió otra cosa que decirle en ese momento, nosotros los cristianos evangélicos ni fumamos ni bebemos. Entonces di un paso hacia atrás y me dijo, pues pase, pase, pase. Así que salí del muelle diciendo gloria a Dios, gritando gloria a Dios, que cualquiera que me viera diría este hombre está loco, pero logré salir, estuve conduciendo, tenía desde Huelva hasta Galicia más de 1000 kilómetros y paré por el camino porque en aquellos días había en diferentes lugares la prohibición de circular. Entonces no sabía si podía circular a esas horas de la madrugada, entonces entré en una gasolinera. Pero yo tenía muchas ganas ya de llegar al destino y a las 3 de la mañana me desperté, hablé con unos camioneros, les pregunté si podíamos circular y me dijeron, sí, yo pienso que no va a haber ningún problema si no entras en alguna ciudad. Y bueno, ya a las 3 de la mañana pues salí otra vez de viaje y me dio tiempo de llegar al aeropuerto de Vigo, donde llegaba Elena, y gracias al Señor pues la pude recoger allí y de ahí nos fuimos a Galicia. Ese primer fin de semana lo pasamos en Galicia y ese domingo, que fue el único que no compartí, ¿vale? Prediqué en la iglesia del pastor Walter. La iglesia Revive, se llama así, en el pueblo de Cangas. Que quiero anunciarles que el pastor va a venir con su esposa una semana aquí a Tenerife. Tiene muchísimas ganas de conocer la iglesia, cómo se trabaja ahí arriba con los ordenadores, con las cámaras y todo eso. Y creo que llega, si no recuerdo mal, el día 9
El día 9 de septiembre estará aquí junto con su esposa. Él se llama Walter, ella se llama Eli. Son pastores de la Iglesia Revive en Galicia y estarán con nosotros una semana. Ese domingo que venga estará compartiendo la palabra del Señor aquí, y también hablé ayer con Marcos para ver si también podemos llevarlo al puerto de la Cruz para que comparta por la mañana la palabra allí. Bueno, estuvimos unos cuantos días allí en Galicia y a los pocos días ya comenzamos nuestro primer viaje misionero, y la primera parada fue en una localidad que yo no conocía, pertenece a la provincia o a la región de Salamanca. Entramos por Portugal porque es mucho más corto, porque salir de Galicia a veces se hace muy pesado por el tema de los puertos de montaña y todo esto. Entonces entramos por Portugal porque al fin y al cabo Ciudad Rodrigo, uno de los pueblos más bonitos de España, pertenece a Castilla y León, está a tan solo 25 kilómetros de la frontera de Portugal. Entonces es mucho mejor entrar por Portugal que entrar por España. Y allí celebramos bautismos, vamos a poner algunas fotografías, podríamos poner cientos de fotografías. He hecho una pequeña selección, a lo mejor no están todas por orden, pero bueno, este es el pueblo de Ciudad Rodrigo. No recuerdo ahora mismo cómo se llama ese río, pero fue muy curioso porque llegamos a un camping, paramos con la autocaravana en un camping y yo oía ruido y me asomé a una valla que había y me di cuenta que había como unas pequeñas cascadas de agua, y digo, mira qué sitio tan bonito para celebrar los bautismos, porque ahí celebramos los primeros bautismos de este viaje. Y cuando llegaron los hermanos, pues nos reunimos ahí. Como dice la Biblia que el apóstol Pablo se reunió con aquellas mujeres que estaban orando junto al río, nosotros decidimos en unos bancos que hay ahí al lado del río, detrás de esos arbustos, es donde teníamos la caravana, así que nada más teníamos que salir, dar la vuelta. Y allí tuve una primera reunión con estos hermanos y los conocimos por primera vez, no los conocíamos. Y al día siguiente, en ese mismo río, celebramos 2 bautismos. Un joven llamado Jesús y un hermano llamado Octavio, que no está ahí, él no está ahí en la fotografía, y ahí estuvimos, pues si no recuerdo mal, un par de días, 2 o 3 días, y fue muy hermoso ese lugar porque la verdad es que es un pueblo muy bonito, pero sobre todo teníamos una ilusión tremenda de hacer este viaje. La verdad es que el Señor nos respaldó y nos acompañó en todo momento, y allí estuvimos con los hermanos y fue un tiempo realmente precioso. Pudimos celebrar los bautismos, que creo que ustedes los vieron, porque nosotros cada vez que hacíamos un bautismo lo grabamos y lo mandábamos para que ustedes también pudieran verlo, ¿no? y disfrutar, ¿no? Vamos a ver las siguientes fotos. Bueno, no están en orden, ¿vale? Disculpen, no están en orden porque es muy complicado, pero este matrimonio, ella se llama Sara y él se llama Fran. Tienen 2 hijos preciosos. Son hermanos que viven en la ciudad de Algeciras. Estuvimos en Algeciras, en el sur de España, y realmente es increíble lo cerca que está el continente africano de España. Yo no me había dado cuenta lo cerca que está Marruecos, enfrente, y en esa ciudad romana, él nos llevó a las ruinas de una ciudad romana, pues allí tuvimos también una reunión y oramos por sus hijos. Ellos querían presentar sus 2 hijos al Señor, y esa es la ciudad de Algeciras. Y al frente, aquellas montañas allá al frente del mar, eso sería África, ¿no? El continente africano, Marruecos. Y también tuvimos un tiempo allí con ellos muy especial, muy especial. Conocimos a la madre de nuestra hermana Sara. Ella es una de las que está juntamente con Vanessa y con otras hermanas llevando adelante la escuela dominical de los niños en la iglesia virtual, en el grupo número 3. Y la verdad es que es una pareja encantadora. Nos alquilaron, no tenían por qué haberlo hecho, pero lo hicieron, nos alquilaron una habitación para estar en un pequeño hotelito muy bonito allá arriba en lo alto de una montaña, y se portaron con nosotros realmente estupendamente, ¿no? Y eso es orando esa tarde por sus hijos y otros hermanos que también vinieron a esa reunión que tuvimos, ¿no? Seguimos. Bien, damos otro salto. Esa es la hermosísima ciudad de Cuenca, donde están los famosos balcones colgantes. Es una ciudad muy hermosa, la verdad es que me gustó muchísimo. Una ciudad que está rodeada de ríos, de bosques, de montañas. Es una ciudad que merece la pena conocerla. Y permítame decirles que hay un grupo de hermanos que ahora los van a ver cuando yo le diga que pongan la foto. Bueno,
hay un grupo hay un grupo de hermanos con los cuales nos juntamos también en un camping, nos quedamos en un camping y sacamos una fotografía. Y esa ciudad de Cuenca, donde están esos hermanos, ellos se pusieron en contacto conmigo después de nuestra visita y me pidieron si podían alquilar un local para ver juntos los cultos. Es decir, en vez de estar cada uno en su casa viendo los cultos del jueves y del domingo, la idea era alquilar un local en Cuenca, ellos lo van a pagar y así poder estar juntos para retransmitir los cultos. Y ese local se ha alquilado, ya es un hecho, es un local muy bonito, en pleno centro de Cuenca, por tan solo 300 euros. Imagínense ustedes, no es lógicamente un local tan grande como este, pero ya ese local está alquilado, ya están proyectando los cultos y bueno, después le contaré un poquito más acerca de esto. Pero este es el grupo de hermanos, ahí tengo a mi perro, mi pastor Trotsky en la fotografía, que fue mi fiel compañero junto con Elena en este viaje y tuvimos un tiempo muy lindo en la ciudad de Cuenca. Les animo a que conozcan esa ciudad porque realmente es una ciudad preciosa. En Cuenca no celebramos bautismos, pero sí nos reunimos con estos hermanos de diferentes nacionalidades. Hay un matrimonio de Bulgaria, una hermana de Argentina y nuestra hermana Patricia es de Guatemala. Sí, es un grupo bastante internacional. Seguimos, sí. Nos reunimos en Zaragoza, en la casa, en una casa que tiene también en un camping, nuestro hermano Juan Ramón. Y ese era un día que retransmitimos el culto. Es decir, ustedes veían en la pantalla nuestros rostros, pero así es como se vería los que estuvieron. Ese día nos reunimos con el grupo, un grupo precioso de matrimonios que celebramos también ese día, creo que participamos de la Santa Cena, si no recuerdo mal, y habíamos celebrado bautismos. Fue una experiencia preciosa porque en Zaragoza había varios hermanos que se iban a bautizar, pero también vino una hermana que es de Guinea Ecuatorial, nuestra hermana María Cristina, vino desde Lleida, junto con su hermana y otra hermana de Zaragoza, otra amiga de ellos, y celebramos bautismos en la ciudad de Zaragoza y fue también un tiempo muy especial. Allí estuvimos varios días, hice varios devocionales, se retransmitió 1 o 2 cultos, si no recuerdo mal, y ese era un domingo por la tarde cuando estábamos retransmitiendo en directo, para que ustedes vieran aquí el culto. Seguimos. Bueno, damos otro salto en la geografía y ahí pueden ver ustedes a Armandito, a nuestra hermana Miguelina y a Chantal, y estoy ahí con Elena. Pasamos unos días también allí ¿cómo se llama? En Playa de Aro, que es un lugar muy cerca de Llagostera, y fue muy bueno también estar con ellos y ese día los invitamos a comer a un sitio muy lindo ahí al lado de la playa. La verdad es que tuvimos un tiempo extraordinario, aunque tuvimos lluvia, tormentas, calor, tuvimos de todo tipo de climatologías, pero ese fue un día también muy especial que lo pudimos pasar juntamente con ellos, ¿sí? Esa es la ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca, como les he dicho, es una ciudad que está rodeada de ríos por todas partes y un día paseando con nuestra hermana Patricia, enseñándonos la ciudad, pues bueno, estuvimos paseando por allí con ella. Seguimos. Ya estamos en el País Vasco. El País Vasco saben que es una de las zonas más bonitas de España. Ese es el famoso pueblo de Zarauz, el pueblo del famoso cocinero Carlos Arguiñano. Abajo es el pueblo de Zarauz. Nosotros estábamos en lo alto de una montaña. Allí estuvimos acampados porque fuimos a ver a un matrimonio realmente que nos impactó muchísimo. Un matrimonio con 3 hijos. Él es chileno, ella es vasca. Hasta los 14 o 15 años no sabía ni una sola palabra de español. Y nos recibieron en su casa, que al mismo tiempo fue durante muchos años un buen restaurante, donde iba gente pues muy conocida a comer allí, pero ellos pues aceptaron al Señor en el confinamiento el año pasado, han cerrado el restaurante y ahora tienen en la parte de arriba del restaurante unas habitaciones como si fuera una especie de casa rural que las alquilan y todas las mañanas los 5, sus hijos y los padres pues tienen casi una hora de estudio bíblico con los niños y por la noche otra hora más y tienen todo el restaurante lleno de Biblias y de diccionarios y de comentarios y lo que me decía nuestro hermano Alex, que ellos entienden que su casa es su iglesia. Ellos nunca han ido a ninguna iglesia, pero hay que ver cómo oran, cómo alaban al Señor y bueno, la verdad es que fue una bendición muy grande conocer a este matrimonio y estuvimos allí con ellos.
y una hermana de Francia, porque estábamos al lado de Francia, estábamos pegaditos a la frontera, una hermana vino de Francia para ser bautizada. Y le dije a este hermano que buscáramos un buen lugar para bautizarla y nos llevó a pleno monte, parecía que estábamos en la selva. Creo que ese día Anderson dijo, parece que el pastor se nos fue al Amazonas o algo por ahí. Pues él nos encontró en pleno monte un riachuelo donde bautizamos a una hermana que vino de Francia, en esa localidad ahí del País Vasco. Un lugar, por cierto, muy bonito, como pueden comprobar, ¿no? Seguimos. Bueno, esto ya es Galicia, ¿vale? Hay un hermano venezolano, esta es la ciudad de La Coruña. Este fue el último bautismo que celebramos. Lo celebramos nada más y nada menos que en una playa pequeñita que está al lado de la famosa Torre de Hércules. La Torre de Hércules es el faro más antiguo del mundo, tiene 2000 años. Y lo hicieron los romanos. Ni que decirles cómo estaba el agua. Si el agua estaba helada. Es decir, el Señor nos protegió la salud porque me he metido en cada sitio con el agua tan fría, aunque el agua más fría la probé en una piscina en un pueblo de Madrid, pero eso es allí en La Coruña y bautizamos a este hermano y bueno, la verdad es que fue una bendición poder estar con él. Él está solo, no hay nadie de la iglesia virtual allí con él. Se llama Alexis también, ¿no? Alexander. Así es que ese fue el último bautismo que celebramos estando ya nosotros allí en Galicia. Sigue. Este es el local de Cuenca. Está en pleno centro, como les acabo de decir. Al fondo hay una habitación muy buena, bastante grande para los niños. Hay un baño, van a montar una cocina. Y ahí en una de esas paredes es donde proyectan con un proyector los cultos. ¿Ves? Ahí estaban limpiando, colocando las sillas. Y ahí donde se reúnen los hermanos pues, para celebrar. Ese día había Santa Cena y también para ver los cultos. Así que ya hay ese local. Este es un hermano que está cerrando una parte con planchas de pladur para que los niños no se oiga el sonido, ¿verdad? En la escuela dominical, en los cultos. Y gracias al Señor ya tenemos ese local ahí también alquilado en Cuenca, en la península. Sí. Esto es en otro camping. Nosotros fuimos muchas veces de camping en camping y este es el grupo de hermanas de Valencia, ¿sí? Tenemos una hermana, la que está aquí a la izquierda, con gafas, es una hermana de Venezuela que trabaja en una plataforma de petróleo, tuvo que venir en helicóptero para poder conocerla. Una hermana que está detrás que es de Brasil. Luego también tenemos unas hermanas, la madre y la hija creo que son de Perú, Y después hay otra hermana también española, nuestra hermana Carmen. Y bueno, estuvimos allí. Desde allí hicimos un culto. Tuve que buscar un lugar tranquilo, donde no había mucho ruido, aunque me dicen que muchas veces se oían las gaviotas y los pájaros y los gallos de fondo. Pero bueno, eso es en Valencia. Y después de ahí, de Valencia, nos fuimos a Cuenca, ¿vale? Seguimos. Esto es Cuenca. Esta es la ciudad de Cuenca también. Esta también es la famosa ciudad de Cuenca, muy bonita, por cierto, donde tenemos este local que ustedes acaban de ver ahora. Seguimos. Esto es haciendo un culto en la casa de nuestro hermano Juan Ramón y su esposa Lidia en Zaragoza. Ahí nos estuvimos quedando unos cuantos días, ¿sí? Decirles también que, bueno, esa es... Ponlo. Eso es haciendo un devocional por la mañana, ¿verdad? Y bueno, el oyente más fiel que tengo, aunque lo dejo dormido siempre, ahí tenemos a Trotsky. Ese es en el jardín que él tiene en su casa y estaba haciendo los devocionales. Decirles que nuestros hermanos Carmen y Maxi estuvieron con nosotros en Madrid. Ahora seguramente pondremos algunas fotos de Madrid. Y también estuvimos en la casa de nuestro hermano Paco y Mari, en Murcia. Una lluvia tremenda, lo que no pasa nunca en Murcia. Hoy había 45 grados en Murcia, pero los días que estuvimos nosotros llovió todos los días. Increíble, ¿no? Bueno, eso fue en Playa de Aro. Conseguimos un lugar gratuito donde podíamos tener agua, podíamos vaciar las aguas sucias, el agua del váter y todo eso. Y ese es el lugar donde pudimos acampar en Playa de Aro, muy cerca de donde vive Miguelina y donde está Armandito, ¿vale? Un lugar que dejan gratuitamente para las caravanas y ahí estuvimos acampados unos días y nos vino muy bien porque, bueno, podíamos tener ahí al perro afuera y no molestábamos a nadie y la verdad es que estuvimos ahí muy cómodos, estuvimos muy bien, muy bien. Seguimos.
Hicimos un culto en la casa de unos hermanos que se llaman Víctor y Julia en Barcelona, en su casa. Tienen una casa preciosa en la montaña. Y un domingo celebramos el culto desde su casa. Había un grupo muy lindo, un grupo muy hermoso de hermanos. No tengo una foto de ese día, pero también estuvimos en Barcelona, capital, y fue también un tiempo muy especial. En Cataluña estuvimos en 3 partes diferentes. Estuvimos en Llagostera con Miguelina y Armandito y Chantal. Estuvimos también en Barcelona y después en otra población visitando también a otras hermanas allí en Cataluña. Con mucho calor, por cierto. Eso ya es Madrid. Este es un matrimonio que tienen una casa muy bonita. La hermana que está al lado de Elena es nuestra hermana Araceli, con su marido, con sus hijas. También tenemos una hermana con la mascarilla blanca. Esta es nuestra hermana Mónica, que la bautizamos. Ella estuvo en Madrid. Araceli también se bautizó. Y bueno, allí comimos juntos. Fue un tiempo muy bonito, un tiempo muy especial. En Madrid hay un grupo precioso de gente con un hambre del Señor tremenda. Y ese fue el primer día que llegamos a Madrid. No, o a los pocos días que llegamos a Madrid y tuvimos un almuerzo con ellos en su casa. Hicieron un asado y lo pasamos realmente muy bien con ellos, ¿no? Adelante. Alquilamos una casa en un pueblo de la sierra madrileña que se llama Becerril de la Sierra. Teníamos que alquilar una casa porque yo no sabía con qué nos íbamos a encontrar. No sabía si en la casa de unos hermanos podíamos reunirnos, teníamos que tener una casa donde hubiera una piscina para poder celebrar los bautismos, y alquilamos esa casa y los hermanos subieron a Becerril de la Sierra y ahí celebramos los bautismos. Ahí fue el agua más fría que he probado en mi vida. Créame que he bautizado en ríos, he bautizado en mar, he bautizado en un montón de sitios, pero ese agua ahí en la sierra madrileña estaba congelada, hermanos. Pues ahí, gracias al Señor, pudimos celebrar bautismos, y nuestra hermana Mónica pues nos ayudó el marido de Araceli para poder bautizarla, porque ella está operada de la columna. Era muy difícil meterla en la piscina, la metimos con una silla, pero fue realmente un tiempo maravilloso. Este es un matrimonio realmente especial. Ellos son de Guadalajara, viven en Guadalajara, en la península, y ahí estoy orando por uno de sus hijos. Hemos orado mucho por estos niños. No sé si se acuerdan, sus hijos tenían problemas de salud, ¿verdad? Y ahí estábamos presentándolo al Señor. Ellos también forman parte de la iglesia virtual y subieron de Guadalajara a Madrid y tuvimos realmente unas reuniones allí preciosas. Allí se entregó también al Señor el marido de una de las hermanas, y la verdad es que el tiempo nos acompañó mucho, gracias al Señor. Estas son las hermanas que se bautizaron. Se nos olvidó darle el diplomita de bautismo a algunas personas que bautizamos, pero estas son las 4 hermanas que se bautizaron ese día, en ese lugar. Ahí en Madrid estuvieron con nosotros nuestro hermano Maxi y Carmen Cruz, que vinieron de Alicante y estuvieron con nosotros en la casa que alquilamos. ¿No hay más? Ya no hay más. Bueno. Hermanos queridos, miren, yo quiero que leamos un momentito en la Biblia, en el libro de los Hechos, el capítulo 13, porque nosotros nos sentíamos en todo momento en este viaje que hemos realizado que estábamos haciendo algo muy importante. Nosotros no fuimos de turistas, nosotros no fuimos a sacar fotografías, nosotros no fuimos a dar un tour por España, nosotros fuimos en misión. Fuimos en un viaje misionero donde vimos la mano del Señor en todo momento. Hicimos más de 6.000 kilómetros en carretera. El Señor nos guardó en la carretera, que ya en sí es un milagro. No tuvimos ni un pinchazo, una pequeña avería un día en una caravana, pero que también el Señor lo utilizó para poder darle testimonio a una persona y entrar en contacto con gente que el Señor quería que entráramos en contacto con ellos. Y sentíamos en todo momento que el Señor nos estaba acompañando, que nos estaba respaldando, que había cientos de personas orando por nosotros. Y nos sentíamos en todo momento que aquello que estábamos haciendo era importante y de gran valor de parte del Señor. Y en todo momento teníamos presente, de hecho en esos días se estaba leyendo el libro de los Hechos. Y no es que nosotros nos comparemos con el apóstol Pablo, ni con Bernabé, ni con ninguno de aquellos grandes hombres de Dios, ni muchísimo menos, pero sí nos sentíamos parte de la historia de la iglesia en este país, porque nunca habíamos hecho algo así. Nunca habíamos llegado a lugares donde ya la gente nos estaba esperando, la gente ya estaba dispuesta para ser bautizada, y realmente es algo histórico. Hablaba hoy con un pastor y me decía
lo que ustedes han estado haciendo es algo histórico, porque nadie ha ido a este país. Después le voy a dar algunos nombres de algunas provincias para que comiencen a orar por ellas y después les voy a decir por qué. Pero realmente nos sentíamos, ya digo, muy utilizados por el Señor, que estábamos haciendo algo muy importante, que estaba marcando una diferencia, que estábamos ministrando a personas que durante este tiempo fueron tocadas, impactadas por el poder de la palabra, porque la mayoría de esta gente que ustedes han visto en estas fotografías no eran convertidos. La inmensa mayoría de esta gente no han pisado jamás en su vida una iglesia, ni siquiera estaban bautizados muchos de ellos. Muchísimos testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas y la obra del Espíritu Santo ha sido genuina y real de una forma maravillosa. Y no es como alguien me dijo, bueno, esto es porque es una novedad. No, el factor de la novedad ya pasó la novedad. Todo esto es obra del Espíritu Santo de Dios, que leyendo la gente sola la palabra de Dios en sus casas y escuchando los devocionales y viendo los cultos y viendo todo lo que hacemos por las redes sociales, pues el Señor Jesucristo tocó sus corazones y le entregaron sus vidas a Él y están enamoradísimos del Señor. Yo he conocido gente en este viaje que hacía muchos años, tan enamorada y tan apasionada por el Señor como lo he visto en este viaje. Y si les soy sincero, incluso en muchos hermanos que llevan toda la vida en la iglesia, pues no sé si es porque ya se han acomodado o porque, no sé, por los años, no sé por qué motivo, pero muchas veces tal vez en las iglesias falta ese entusiasmo, falta ese amor, ya como que es normal tener un pastor, es normal tener una iglesia, es normal tener un grupo de alabanza y ya como que no se valoran las cosas. Pero esta gente valora absolutamente todo, porque no han tenido nada, no han tenido pastor, no han tenido iglesia, no han tenido escuela dominical para sus hijos, no han tenido un culto de jóvenes, no han tenido nada. Y todo lo valoran de una forma tremenda, ¿no? Y en esos días estaba leyendo el libro de los Hechos y en el capítulo 13, a partir del versículo 1, la palabra de Dios dice así. Dice que en aquel entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ya la iglesia de Jerusalén no era el centro, ya se había producido una persecución, por lo tanto ya Jerusalén no era la iglesia, digamos, principal, sino que ya se había trasladado el peso de la iglesia fundamentalmente a Antioquía, que allí fue donde le llamaron cristianos por primera vez. Y dice que en esa iglesia había profetas y había maestros, había grandes predicadores, y menciona el nombre. Estaba Bernabé. ¿Quién no conoce a Bernabé? Aquel hombre que se jugó la vida, entre comillas, ¿no?, por ir a buscar a un tal Saulo de Tarso que había oído, que había tenido una conversión tremenda, que previamente había sido un terrible perseguidor de la iglesia. Pues ahí está Bernabé, el que lleva a Saulo a la iglesia para que lo conozcan. Está un tal Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado, fíjense, se había criado junto con un rey, con el rey Herodes, tetrarca, y también estaba Saulo. Y dice que este grupo de hermanos estaban ministrando al Señor y ayunando, y el Espíritu Santo habló y dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ese fue el mensaje que el Señor dio ese día a esa iglesia. Hay 2 personas en esta congregación que tienen que salir ya a hacer obra misionera. No llamó a todos, llamó a 2. Apartarme a Saulo y a Bernabé. Nombres concretos y específicos. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia capta el mensaje, la iglesia entiende que la iglesia no se puede quedar única y exclusivamente encerrada entre 4 paredes, que el mensaje del Evangelio no es para predicarlo siempre las mismas personas, sino que había que llevar la palabra de Dios a otras culturas, a otros países, a otras naciones. Y entonces ellos lo que hacen es que ayunan y oran y les imponen las manos y los despiden. Y a continuación, el versículo siguiente dice, entonces ellos, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Quiero destacar esto porque en el segundo viaje misionero no dice eso. Dice que fueron enviados por la iglesia. En el primer viaje misionero los envía el Espíritu Santo. La iglesia no está orando y de repente dice la iglesia, oye, ¿por qué no vamos a decirle a un par de hermanos, por ejemplo, a nuestro hermano Pablo, Saulo de Tarso y a Bernabé, que se vayan y vayan a predicar la palabra a otras naciones? No lo hicieron así. Fue el Señor
Fue el Espíritu Santo el que habló a la iglesia y le enseñó a la iglesia que hay personas que tienen un ministerio de puertas para adentro y hay personas que tienen un ministerio también de puertas para afuera. Y la iglesia tuvo que aprender a desprenderse de obreros para que otras personas conocieran el Evangelio. Nunca había pasado eso. La primera vez que sucedió que personas de una iglesia, como tú y como yo, tienen que salir de la iglesia no fue por voluntad propia, sino fue por una persecución. ¿Se acuerdan? Dice que cuando mataron a Esteban, un miembro de la iglesia, como podría ser cualquiera de ustedes, se produjo una persecución terrible contra la iglesia. Saulo de Tarso, el cabecilla de aquella persecución, dice que arrasaba la iglesia. Entraba casa por casa tratando de perseguir y de impedir que aquello creciera, ¿verdad? Y tuvieron que salir corriendo, lógicamente, para salvar la vida. Aunque dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, los miembros de la iglesia se fueron por todas partes. Y por ahí nos enteramos de que Felipe, que era un diácono de la iglesia, pues se va a vivir a Samaria, la provincia de al lado. Y en Samaria él comienza a predicar el evangelio. No era un apóstol, había sido un diácono y el Señor lo usa de una manera tremenda. Hasta el punto que se enteran en Jerusalén que Felipe, un hermano que servía las mesas hasta el otro día, se ha dedicado a servir al Señor y a predicar el evangelio y Dios lo está usando de una forma increíble. Y cientos, tal vez miles de samaritanos están aceptando a Cristo, están reconociendo a Jesús como el Mesías y además hay señales, milagros, prodigios, vamos, un mover de Dios tremendo. Y la iglesia en Jerusalén le dice a Juan y a Pedro, vayan a Samaria a ver qué está pasando allí. Vayan a comprobar si lo que Felipe está haciendo y enseñando allí lo está haciendo bien o vamos a ver qué está pasando. Y dice que cuando llegaron, pues ellos vieron que efectivamente el Señor estaba utilizando a Felipe. Esa es la primera vez que sale un grupo de hermanos de una iglesia, bueno, cientos, miles de hermanos, pero no porque el Espíritu Santo les diga que vayan, como este caso, sino porque no les queda más remedio. Pero en este caso, ponme otra vez el versículo y no lo quites. En este caso, no es una persecución, sino en este caso es que el Espíritu Santo, el versículo que hemos leído, hermano, el Espíritu Santo habla a la iglesia. Le dice a la iglesia que hay dos personas en la congregación que tienen que salir. En el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, no hay persecución. Es una orden que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Apartarme a Bernabé y a Saulo. ¿Saben lo que dice el texto original griego? No dice apartarme, dice suéltenlos. Porque hay gente en las iglesias que son muy egoístas y que no quieren soltar a los obreros, no quieren soltar a los pastores. Y al final los atrofian. Porque repito, hay gente que tiene ministerio de puertas para adentro y gente que tiene ministerios también de puertas para afuera. Y si Saulo y Bernabé no hubieran salido nunca de la iglesia, se hubieran secado espiritualmente hablando. Porque el Señor los quería usar fuera, en otras naciones. Y esta iglesia tiene que entender que desde el año pasado mi vida y la vida de esta congregación ha cambiado para siempre. Y nunca más volveremos a lo que hemos hecho durante los últimos 20 años de nuestra vida. Es decir, el Señor ha demostrado claramente que los pastores, Elena y Manolo, tienen que salir de la iglesia de vez en cuando. Porque hay cientos, miles de personas que el Señor ha ido ganando y alcanzando durante este tiempo que también tienen que ser atendidas y bautizadas y casadas y dedicadas al Señor. Por ejemplo, en el mes de noviembre de este año teníamos previsto y estaba ya todo organizado, los viajes pagados, los hermanos han hecho un esfuerzo tremendo porque teníamos que salir el mes entero de noviembre a los Estados Unidos. Pero las leyes impiden que salgamos. Han dado unas leyes donde no se permite a ciudadanos de ciertos países, incluido España, que estamos en la lista roja, viajar a los Estados Unidos. Se ha suspendido el viaje para el año que viene, pero íbamos a ir antes a México, porque en México tenemos 150 hermanos, muchos más de los que se reúnen a lo mejor aquí cualquier día de 3 semanas, que son de la iglesia virtual. ¿Y cuántos hermanos se van a bautizar? 103. Tenemos que bautizar a 20 personas
tenemos que casar a otras cuantas parejas y tenemos que presentar a nuestros cuantos niños. Ya está todo reservado, está todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? No, que el pastor no se vaya. ¿Y no se vaya para qué? ¿Para seguir predicándote a ti 20 años más? No, hermano. El Señor ha demostrado claramente que en este tiempo el Señor ha estado obrando, ¿verdad? Y el Señor ha abierto puertas en el mundo entero. ¿Sí? Ahora tocó la península, mañana tocará México, pasado tocará no sé, pero lo que está bien claro es que este pasaje bíblico nos tiene que sacudir el corazón y darnos cuenta de que si no habla el Señor a esta iglesia, estos dos hombres de Dios nunca van a salir. Por eso el texto original no dice apartarme, dice suéltenlos, suéltenlos. Claro, ¿quién va a querer que Saulo y Bernabé se vayan de la iglesia? A ver, ¿en qué cabeza cabe eso? Ustedes imagínense que en vez de ser yo el pastor, en esta iglesia está, en vez de Anderson y Manolo, Saulo y Bernabé. ¿A quién preferirían ustedes? ¿A Manolo y a Anderson o a Saulo y a Bernabé? Sean sinceros, hombre. No me vengan, no, a Manolo y a Anderson. Ya. Si yo estuviera en tu lugar, yo diría Bernabé y Saulo. Y Manolo y Anderson que se sienten a aprender de ellos, ¿o no? Es así de claro. ¿Quién va a soltar a semejantes hombres de Dios? ¿Quién va a decirle, Saulo, ya te puedes ir de la iglesia cuando quieras, y hermano Bernabé, cuando usted quiera puede marcharse? Era más cómodo quedarse, porque los que se quedaron no fueron apedreados, los que se quedaron no fueron encarcelados, no fueron torturados, no padecieron ningún tipo de persecución, pero estos dos que salieron sufrieron todo tipo de dificultades. Yo, sinceramente, les digo, a mí no me sorprendería que en uno de los viajes que hagamos, en un momento determinado, nos apedreen. Es que no me sorprendería. A mí no me sorprendería lo más mínimo que en un viaje de estos me detengan y me lleven a la comisaría o a la cárcel. Es que cuando sales al campo misionero, cuando sales fuera de los parámetros y del marco de la iglesia, cualquier cosa puede ocurrir. Pero el Señor sabía a quién llamar y a quién no llamar. Tal vez si lo hubiera llamado a otros dos de la iglesia, a lo mejor no hubieran salido. Porque hay gente que no quiere salir de su mundito. Miren, hermanos, y más los canarios, Yo he conocido gente aquí en Santa Cruz que se le ofrece un trabajo en el sur y no van, porque dice que es muy lejos. Y yo me he hecho 6.000 kilómetros con 60 años que tengo. Y hemos dormido en parques, hemos dormido en hoteles, hemos dormido en 20.000 lugares. Porque a Elena y a mí no nos cuesta. Es más, nos gozamos y disfrutamos de eso. Pero yo conozco gente de esta iglesia, porque os conozco, que si yo te cojo y te digo, mañana te vas a vivir a Bilbao, te da una depresión que te mueres. Porque no sabes salir ni del barrio donde vives. Y enseguida te entra el telele porque no sabes salir de tu mundo. Tu mundo es muy reducido, tu mundo es muy pequeñito y ahí que no te toquen la guitarra, que no te toquen la batería, que no te toquen la alabanza, que no me toquen y bueno, ahí te quedas. Y gloria a Dios. Pero para nosotros lo que hemos hecho no ha sido ningún sacrificio. Ha sido una bendición de Dios tremenda. ¿Por qué? Porque el Señor desde hace muchos años nos venía preparando y entrenando para este ministerio que Dios ha hecho así y lo ha ampliado. Y entonces Saulo y Bernabé salen al mundo y ganan a miles de personas para Cristo. Y fundan iglesias y levantan obreros y hacen un ministerio tremendo. Hay gente, cristianos de toda la vida, criados en el Evangelio, que no tienen ningún deseo de servir al Señor. Y si lo tienen, pues no sirve de nada, porque tener el deseo de servir al Señor y no hacer nada, para mí es lo mismo. Hay gente que no, yo quiero servir al Señor. Bueno, pues a ver, vamos a ver. ¿Servir al Señor cómo? ¿Cuándo? ¿Por dónde quieres empezar? Entonces, una de las cosas que yo me he dado cuenta en este viaje es la tremenda necesidad de obreros que tenemos. Pero cuidado, de obreros comprometidos, de gente seria, de gente que esté dispuesta a pagar un precio, de gente que no le importe irse a donde sea y cuando sea y como sea para servir al Señor. Como por ejemplo, hace años mandamos a Armando y a nuestro hermano Ángel, el hijo del pastor Marcos del Puerto de la Cruz, a África y durmieron en el suelo. Y Armando cogió la malaria y estuvo enfermo, pero a él no le importó y jamás se quejó. Y yo sé que a Armando, como otros hermanos, le digo mañana esto y lo hacen, pero sé que a otros no se le puede decir más porque no están dispuestos ni a salir del barrio donde viven. Porque para ellos su mundito, repito,
es muy pequeño. Un día estando en Madrid, observando este precioso grupo de hermanos, me doy cuenta de que eso es una iglesia. Ahí hay una iglesia sin pastor presencial. Porque otra de las cosas que el Señor ha hecho en este tiempo es demostrar al mundo y a mucha gente, rompiendo viejas estructuras, que una iglesia es mucho más que un local con 4 sillas, un púlpito y un micrófono. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia no fue hasta el siglo III que comenzó a construir templos. ¿Dónde se reunían los cristianos? Pues en playas, en casas particulares, en playas. Cualquier sitio era bueno, porque donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí está el Señor en medio de ellos. Entonces, hablando con Armando y con Anderson, le digo, mira, siento en mi corazón que antes del congreso que vamos a celebrar el año que viene, que ahora les hablaré de eso, quiero que vayan y visiten a varios grupos de hermanos en la península. Los voy a mandar a Madrid, a Zaragoza y a Cuenca. Y durante unos días van a estar visitando a esos hermanos y haciendo cultos y estando allí con los hermanos, porque también forman parte de nuestra iglesia y forman parte de nuestro ministerio. Vida Nueva es mucho más que lo que ves. Amén, hermanos. Vida Nueva es mucho más que esta iglesia o que la iglesia del puerto. Muchísimo más que todo eso. Mucho más que los cultos de jóvenes, mucho más que un culto de jueves o de domingo. Vida Nueva ha crecido y se ha extendido de una forma tremenda. Y el Señor va a mandar obreros, y el Señor va a levantar obreros, y el Señor va a hacer cosas tremendas, porque el lema del congreso del año que viene, se lo digo, me imagino que ya lo sabrán, es lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Todo esto ha sido una preparación. Yo tengo grabado a fuego. Elena muchas veces me dice, otra vez vas a contar lo mismo. Es que jamás en mi vida podré olvidar lo que vivimos el año pasado en esta iglesia. Y tengo el temor de que algunos se hayan olvidado, porque yo me acuerdo cuando abrimos la iglesia, después de aquellos meses de confinamiento, que algunos lloraban. Me acuerdo a Priscila llorando aquí. Me acuerdo ver a algunos de ustedes llorando cuando después de 2 meses, ¿qué son 2 meses? Bueno, nos pareció una eternidad, ¿verdad? Pudimos abrir la puerta de la iglesia y pudimos otra vez congregarnos. Y yo me acuerdo la ilusión, el entusiasmo, las lágrimas de algunos de ustedes que después de tanto tiempo pudieron volver otra vez a la congregación y congregarse, pero eso se ha ido disipando. Y yo vengo a 120 kilómetros por hora y veo que algunos van a 80. ¿Y saben lo que pasa? Que he visto mucho en la península, que cuando empiezas a subir un puerto de montaña hay 3 carriles. El típico de adelantamiento, el normal, el del centro, y luego hay un tercer carril que es el de la derecha. ¿Saben para qué es? Para los vehículos lentos, para los camiones, para los que no pueden correr. Entonces hay un carril para que vayan subiendo y los demás podemos ir adelantando. ¿Por qué carril vas tú, hermana? ¿Vas por el carril de los lentos? Bueno, si no te pasas al de los rápidos para no molestar, sigue en los lentos, sigue ahí. ¿Vas a un paso normal o quieres ir más rápido con eso? ¿Por qué carril vas? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué carril vas? Porque si tu vida es única, exclusivamente escuchar y 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 escuchar sermones, pues vas a terminar un día explotando de tantos sermones que has escuchado. Pero yo creo que esta iglesia, Dios la ha bendecido mucho y al que mucho se le da, mucho también se le demandará. No se pueden ustedes imaginar la ilusión con la que los hermanos, y lo hemos visto en persona, esperan el culto del jueves y el culto del domingo para recibir la palabra. Para ellos el jueves y el domingo es sagrado. Mire, les voy a contar una anécdota. A una hermana de Zaragoza le conté que nosotros aquí en Santa Cruz, aparte del culto de jóvenes el sábado, tenemos 2 cultos. El del jueves y el del domingo. Y que a veces hay gente que no viene el jueves porque no quiere, ¿eh? Porque ustedes saben que el jueves no hay listas, pueden venir los que quieran, que yo pensé que hoy iba a venir más gente, sinceramente lo digo, pero bueno. Y hay hermanos que no vienen el jueves, pero vienen el domingo. Y entonces esta hermana me decía, ¿cómo? Hermanos que pueden ir el culto del jueves no van. Lo que daría yo, me decía esta hermana, lo que daría yo por poder tener una iglesia y poder ir el jueves y el sábado y el domingo y todos los días. Dice, es más, en mi casa, en la nevera, tenemos un cartel donde ponemos culto jueves, culto el domingo. Y para ellos, la iglesia presencial, encender la televisión o el ordenador, es sagrado. No hay visita, no hay nada
que desplace esa actividad, esa responsabilidad, porque aman la iglesia virtual, aman escuchar la palabra del Señor. ¿Y tú? Claro, para algunos de ustedes es tan normal venir a la iglesia, lo llevas haciendo toda la vida, que ya lo das por hecho, pero te quiero recordar que hay gente que nunca han tenido una iglesia, nunca han podido ir a un local a reunirse, sino que se han convertido en este tiempo y valoran absolutamente todo y aman la palabra y aman el orar y las actividades. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno no tiene ciertas y determinadas cosas parece como que las echa de menos, ¿verdad? Así que cada vez que tú te sientes en esa silla, pues sería muy bueno que tú valoraras absolutamente todo lo que tienes y todo lo que el Señor te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Este viaje misionero ha sido una toma de contacto. No es que lo hemos hecho y ya ahí quedó la cosa en la historia. No. Esto no ha hecho más que empezar. Tenemos hermanos repartidos por todas partes del mundo. Muchísima gente está esperando para ser bautizada. Muchísima gente está esperando para casarse, ¿verdad? Para dedicar y presentar a sus hijos al Señor. Sí, hay unas puertas abiertas de una forma realmente tremendas. Y yo vuelvo otra vez a decir lo que seguramente me habrán oído decir cientos de veces, sobre todo los que me conocen hace años. No termino de entender cómo es posible que si el Señor es lo más grande y lo más maravilloso que hemos tenido en nuestra vida, no termino de entender por qué hay tan poca gente hoy en día que quieran servir al Señor. No lo entiendo. Que se conforman con tener su trabajito, con tener su sueldito, sus papeles, su casita, su cochecito, cultito el jueves cuando quieres, cultito el domingo cuando puedas, y esa es tu vida. Y yo observo a mucha gente, digo, Dios mío, ¿cómo es posible que vivan una vida cristiana tan que no saben ni para lo que viven? Pero eso sí, te encuentras por todas partes gente que dice, ¡ay, qué envidia! Esa palabra la he oído así en este tiempo. ¡Qué envidia! Poder viajar por toda la península y conocer a hermanos en Cuenca, en Madrid, en Barcelona, en Andalucía, en el País Vasco. Digo, ya. ¿Y por qué no lo haces tú? Porque hay un precio que pagar para servir al Señor. Y la cruda realidad es que hay muchos cristianos que no están dispuestos a pagar un precio. Son cristianos cómodos. Y no hablo de otras iglesias, porque no tengo por qué entrar en la vida de otras congregaciones. Hablo de mi iglesia. Hablo de esta congregación que la conozco desde el primer día. Desde el primer día que se abrió esta iglesia, de esta puerta, yo estaba aquí. Y conozco la vida de todos y cada uno de ustedes. Y me doy cuenta de que hay muchos hermanos entre nosotros que sin darse cuenta se han acomodado. Se han hecho cómodos. Se han hecho muy cómodos. Porque el venir a una iglesia a escuchar un sermón, ¿a qué te compromete? A nada. A nada te compromete. Y yo no sé si en este momento que tenemos estas listas y estas cosas, si quitáramos las listas, si valoráramos el hecho de poder venir cuando quisiéramos a la congregación. Pero creo que hemos llegado a un punto en el que tenemos que estar tremendamente agradecidos, porque yo no sé si ustedes son conscientes, pero las cosas están cambiando tan rápidamente. Mira, cuando hace unos días nos fuimos a... ¿Me puedes subir un poco el volumen aquí dentro? Porque no me oigo nada. Cuando nos fuimos a vacunar hace unos días y vi a la gente que iba en fila india, lo primero que me vino a la cabeza es que llegará, y no muy lejos, llegará el momento cuando todas las personas, quieran o no, tendrán que ir a dejarse marcar como los animales. Que dicho sea de paso, esta vacuna no tiene nada que ver, que ya estoy cansado de decirlo, y todavía siguen preguntando si la vacuna tiene que ver con la marca de la bestia y si nos van a poner el anticristo. Por favor, hermanos, yo por lo menos le pido a los miembros de la Iglesia de Vida Nueva que no hablemos como auténticos ignorantes. No estamos en el tiempo de la marca de la bestia, por amor de Dios. No estamos en el tiempo de que el anticristo está marcando a la gente. No estamos en ese tiempo. No tengan miedo. Oiga, usted no se quiere vacunar, no se vacune, pero por lo menos no diga tonterías, hombre. No tiene nada que ver con la marca de la bestia. La vacuna la están poniendo, que yo sepa, en el hombro. No la están poniendo en la cabeza ni en la mano. Y usted puede ir mañana a cualquier supermercado, a cualquier centro comercial a comprar o lo que sea. Pero llegará un momento, porque esto es simplemente un ensayo.
Si no sabes vivir en este tiempo, agárrate. Es que esto no vea lo que va a ir pasando. Llegará un momento en el que nadie, absolutamente nadie, confiamos y esperamos de que la iglesia ya no esté en ese momento en la tierra. Pero la Biblia dice que llegará el momento cuando nadie podrá comprar, ni vender, ni cobrar su sueldo, ni poner gasolina en su coche, ni cobrar su nómina, ni hacer absolutamente nada si usted no ha sido marcado por esa marca, ese famoso chic de la marca de la bestia. Y no solamente será algo para ciertos y determinados países, sino dice que pequeños, grandes, ricos, pobres, todo el mundo va a tener que ser marcado. Y si ahora la gente es movilizada como es movilizada por una enfermedad, imagínense cuando le toca en el bolsillo a la gente. Porque no habrá opción. Usted no se quiere vacunar, no se vacuna. Allá usted. Pero cuando vayas a cobrar tu sueldo y no te lo paguen, y cuando vayas al supermercado a hacer la compra y no lleves la marca y no puedas comprar, la gente se va a dejar marcar como animales, millones y millones de seres humanos. Pero no estamos en ese tiempo. No estamos en ese momento de la historia. Pues todavía seguimos recibiendo cada día prácticamente mensajes y llamadas y WhatsApp de personas: pastor, ¿usted qué opina? ¿Me dejo vacunar? ¿No me dejo vacunar? Que si la marca de la bestia. Digo, Dios mío, pero ¿de dónde ha salido tanta ignorancia? Yo pensaba que los cristianos, por tener la Biblia, que menudo privilegio, ¿no? Menudo privilegio. Yo pensaba que los cristianos, por tener la Biblia y por conocer las Sagradas Escrituras y por oír tantos estudios, sabrían discernir los tiempos. Y sabrían cuáles son las señales para este tiempo y cuáles no son las señales para este tiempo. Porque eso es fundamental, yo lo he enseñado muchas veces. Jesús dijo, esta generación perversa y maligna verá señales, pero no cualquiera, sino la señal del profeta Jonás. Y el Señor Jesucristo explicó en qué consistía esa señal, pero esa no es la señal para la iglesia del siglo XXI. Y entonces, ¿cuál es la señal del siglo XXI? Bueno, ahí está la Biblia. Y es verdad que llegará un momento en el que la gente se tendrán que marcar, pero no es el momento. No es el momento ahora. Y lo peor es cuando me dicen que eso se enseña desde los púlpitos, porque ya eso es el colmo, vamos. Porque yo sé que hay gente que está todo el santo día metido en internet. La frase que yo uso mucho es menos internet y más Biblia. Me han oído decir, la verdad. Menos internet y más Biblia. Si la gente leyera más la Biblia y dejara de perder el tiempo en internet, otro gallo cantaría. Pero la cruda realidad es que hay hermanos, espero que aquí dentro no haya ninguno, espero que hoy aquí no haya ninguno. ¿Usted ha leído ya toda la Biblia entera, hermano? De Génesis a Apocalipsis, ¿conoce la Biblia? Si yo le hablo de cualquier personaje, de cualquier historia, ¿sabe de lo que estoy hablando o todavía no? Porque esa es la palabra de nuestro Dios. Cuando alguien querido, cuando alguien que tú conoces te manda un WhatsApp, enseguida lo abres. Enseguida. No dice, bueno, ya lo voy a leer mañana. No, enseguida abres el WhatsApp. Bueno, pues el Señor nos ha mandado un WhatsApp, si me permiten la palabra. Un WhatsApp que es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Y por qué no lo lees? Pues porque no te interesa. Porque si te interesara ya lo habrías leído. Pero hay gente que no lee la palabra, que no estudia la palabra, que depende única y exclusivamente de lo que se enseña en un púlpito. Y lamentablemente en los últimos tiempos, no en todos los púlpitos, se predicará la verdad. Porque en la Iglesia Católica, hermanos, de la cual hemos hablado muchas veces y de la cual salimos todos, ya sabemos lo que hay y lo que no hay. Pero no se puede subir cualquier visita, no se puede subir a un púlpito de la Iglesia Católica cualquier persona que pase por la calle o que sea famoso y le van a dejar predicar. Eso no es así, no funciona así, ese sistema piramidal de la Iglesia Católica. Pero en la Iglesia evangélica se le ha dado el púlpito a personas que han enseñado auténticas locuras y barbaridades. Y por falta de desconocimiento de la palabra de Dios, mucha gente ha entrado en temor, mucha gente se ha dejado engañar, mucha gente se ha dejado manipular. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo habló de falsos profetas y de falsos apóstoles y de falsos maestros, eso es algo que vamos a ver en los últimos tiempos. Y algunos de ustedes, según lo que me han dicho, han salido de algunos ambientes donde lo que se le enseñó no era realmente así, no era realmente palabra de Dios, sino era una mezcla, ¿no? Una mezcla de tradición, una mezcla de Biblia, una mezcla de muchas cosas. Y por eso en esta congregación la prioridad es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por ejemplo, hay un proyecto en el grupo número 2 de la iglesia virtual de leer toda la Biblia. Hay hermanos que
a través de reuniones de Zoom, leen la Biblia, ¿verdad? Para que todo el mundo sepa lo que dice toda la palabra de Dios y conozcan el tiempo y conozcan las señales y conozcan lo que Dios ha hablado y conozcan lo que va a suceder, porque esa es una obligación del creyente, saber lo que va a suceder. Y todo esto de esta cantidad de gente que se ha convertido no ha sido fruto de la casualidad. Probablemente sea el último mover grande del Señor en estos últimos tiempos, antes de que el mundo vaya peor. Porque la Biblia dice que el mundo va a ir de mal en peor. ¿Lo saben o no? Lo dijo el Señor. El mundo irá de mal en peor. Y por eso el Señor en todo este tiempo ha creado una escuela donde tú has tenido que vivir experiencias que nunca en tu vida habías vivido, con la economía, con la familia, con la iglesia, con el ministerio, etcétera, etcétera. Y ha sido una escuela, y yo entiendo desde el año pasado que el Señor ha estado hablando y hablando y hablando, y dije recientemente en una iglesia que prediqué en Galicia, en Lugo, que yo creo que desde los tiempos de los apóstoles, el Señor no había hablado tan claramente y tan directamente a la iglesia como en este último tiempo. Dios no ha parado de hablar y es que hay algunos que no se enteran. Hay algunos que todavía están, que cómo llego a fin de mes, que cómo pago el móvil, que cómo pago la gasolina, que no tengo para el alquiler. Y es que por ahí no van los tiros y que cuanto más te agobies y cuanto más te preocupes, menos te viene la bendición. Y yo vuelvo otra vez al origen. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y tú dices, ¿y a qué se refería el Señor cuando hablaba de las demás cosas? Tienes que leer los versículos anteriores. ¿Por qué os afanáis? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Mirad las aves del cielo que no siembran ni trabajan, y vuestro Padre. Y a continuación al final dice, ustedes busquen primeramente el reino de Dios, no sean como los del mundo que están todo el día pensando cómo pago, cómo llego, cómo no sé qué. Ustedes no pueden vivir así, porque si no te estás comportando como un mundano con el titulito de cristiano, y eso no funciona. Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo creo que voy a tener que dar clases para enseñarles a algunos cómo se busca el reino de Dios y su justicia, para que las demás cosas vengan por añadidura. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso funciona aquí, en Venezuela, en Cuba, en Honduras, en Guatemala, en todas partes del mundo funciona. ¿O es que el Dios de los americanos es más grande que el nuestro? ¿O es que Dios en Venezuela no funciona? ¿No tiene poder? No, que como hay mucha santería y mucha brujería. Entonces allí Dios no es tan poderoso como puede ser en Madrid o en Barcelona o en Manhattan. ¿Cómo puede ser eso? Dios es el mismo en todas partes y a Él no lo limita nada ni nadie. Y hemos visto que el que busca al Señor, Dios lo bendice y Dios lo honra y Dios lo prospera. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. ¿Por qué? Porque yo veo que uno de los grandes síntomas de unas grandes enfermedades de la iglesia en la actualidad es el agobio, el estrés, el nerviosismo, la preocupación. Y no podemos irnos a la cama y venga a pensar, ¿y cómo hago esto? Que hermano, que tenemos un Dios grande. Sí, claro, usted habla así porque es pastor. Pero mira, aunque yo no fuera pastor, viviría igual. Porque esto no es que hay una vida que los pastores viven de maravilla y las ovejas muertas de hambre. No, en algunas iglesias sí. En algunas denominaciones sí. Usted ve al pastor que tiene su jet privado, que tiene sus mansiones, que vive a un nivel estratosférico y después ve a la pobre gente, como los he visto yo, por ejemplo, en Costa Rica, haciendo cola para llevar su primicia, su ofrenda, su diezmo, para que el pastor siga viviendo en la estratosfera y viajando y pegándose la vida como un multimillonario y el pueblo muerto de hambre. Aquí no es así. El evangelio no es ese. Lo que yo leo en la Biblia me funciona a mí y le funciona a usted, y el precio que yo tengo que pagar lo tiene que pagar a usted. No es que yo conozco, bueno, yo no sé a quién usted conoce, pero yo leo en la palabra de Dios y yo desde los 17 años que me convertí a Cristo he vivido así, exactamente igual, no he cambiado en ese aspecto. Claro, a veces he tenido que aprender a base de grandes palos, a punto incluso de perder la vida, que lo material nunca tiene que ser una preocupación para nuestra vida. Nunca. ¿Saben lo que fue cerrar la iglesia y no haber rastro, ni diezmos, ni ofrendas, ni nada? Pero Dios nos enseñó en aquellos tiempos de confinamiento
que el Señor bendecía a su iglesia sin necesidad de nosotros, porque la iglesia no es suya ni mía, no es tuya ni mía, la iglesia es del Señor y el Señor la cuidó. Y la silla en la que está sentado se compró antes de que abriéramos la iglesia en pleno confinamiento. Y la moqueta que están viendo se compró antes de que abriéramos la iglesia. Y el Señor demostró que esta iglesia, como otras muchas, lógicamente, el Señor la sustenta y la cuida porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy Dios nos ha demostrado su fidelidad. Y por eso, queridos hermanos, cuando yo salgo por ahí y veo en Madrid, en Barcelona, en Algeciras, en montones de lugares, que hay gente que se ha convertido, hay gente que ama al Señor, que tienen una pasión por las cosas del Señor, que tienen un hambre de Dios, que yo, perdonen que les diga esto, yo a veces aquí no lo he visto. Yo a veces aquí veo gente que no tiene esa pasión por las cosas del Señor. Y eso es lo que yo quiero traer después de este viaje misionero a esta iglesia. Yo no quiero que nadie vaya por el carril de los lentos. Yo no quiero a nadie atontado. Yo quiero a todo el mundo que vaya rápido al ritmo que nos está marcando el Señor. Conocimos a una hermana de Guinea Ecuatorial que lo único que quería era morirse. Eso era lo que ella quería en esta vida. Me quiero morir. Incluso su hermana nos comentó, ¿verdad, Elena? Que había dicho cómo quería que la enterraran, con la ropa, etcétera, etcétera. Hasta que un día la palabra de Dios llegó a su vida y su vida cambió radicalmente. Y cuando la bautizamos, antes de pasar a bautizarla y sumergirla en agua, ¿saben lo que dijo? Qué lástima que esta experiencia tan hermosa de conocer a Cristo la haya tenido a esta edad tan avanzada que tengo. Ojalá hubiera conocido esto cuando yo era joven. Con esa tristeza, ¿no? De decir, si yo hubiera conocido al Señor en mi juventud, ¿verdad? Con una pasión por las cosas del Señor tremenda. Gente con cáncer, haciendo esfuerzos tremendos para poder ser bautizados, para poder servir al Señor con una ilusión, con unas ganas. Yo por lo menos espero que los jóvenes de esta iglesia, que les recuerdo a algunos que el pastor estuvo 3 meses fuera y todavía no os habéis acercado ni para decirle hola. No es que me haya ofendido, en absoluto. Pero si el pastor, yo o quien sea, se va de la iglesia 3 meses, lo mínimo que se puede hacer es decirle, hola pastor, Dios te bendiga, bienvenido. Lo digo para que aprendáis. Conmigo no tenéis ningún problema porque a mí no me ofende tu saludo o no. Pero eso no se puede hacer con ningún pastor que se va 3 meses a servir al Señor, que viene a su iglesia y todavía hay gente que pasa por al lado y no le ha dicho ni buenas tardes. Eso no se puede permitir. Yo espero que los jóvenes de esta congregación se pongan las pilas y antes de que termine este año te plantees seriamente qué vas a hacer con tu vida, hijo. Trabajas, estudias, te casas, no te casas, sirves al Señor, no sirves al Señor, pero eso de pasar los días, las semanas y los meses, y al final dice, bueno, ¿tu vida qué es? ¿Tú para qué naciste? ¿Cuál es el objetivo, el propósito de Dios para tu vida? Yo espero que por lo menos en los jóvenes, que es más fácil, ¿no? Porque no tienen responsabilidades como a lo mejor la familia, los matrimonios con sus hijos, ¿verdad? Yo espero que de los jóvenes salga un buen grupo de obreros, pero no solamente de aquí, sino también del puerto de Veracruz. Porque no hay experiencia y no hay cosa más hermosa en esta vida que servir al Señor en su obra y en su reino. No digo como pastores, pero muchas veces hace falta gente que sirva, gente que vaya y dé un saludo a algún hermano. Gente que vaya a un lugar y a lo mejor de unas clases de batería o de guitarra o de piano, lo que sea, a un lugar que tienen todo pero no saben ni por dónde empezar. No hay nadie que sobre en el reino de Dios. Necesitamos gente que esté dispuesta a servir al Señor. Gente que no tenga prisa. Yo veo muchas veces en la iglesia gente que tiene prisa. Y le digo, oiga, si usted tiene prisa, levántese y váyase, no hay problema. En la iglesia no podemos tener prisa porque el Señor nos está tratando, nos está hablando de una forma tremenda. Y ha llegado el momento de hacer lo que a lo mejor has soñado hacer, pero que nunca te has atrevido a hacerlo. Pero ahora ha llegado el momento y ha llegado la oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que Pablo y Bernabé salieron de la iglesia y fue de Dios, Fue de Dios que salieran porque el tiempo, la historia demostró que aquellos hombres tenían que salir de esa congregación. Después volvieron a marcharse y volvieron a entrar y volvieron a viajar, pero miles de personas conocieron al Evangelio, miles de personas cambiaron
Y muchas cosas hizo el Señor por el llamado y por la obediencia que aquellos hombres sintieron cuando el Señor les llamaba. Hoy el Señor te puede llamar a ti. ¿Te puede hoy llamar el Señor? ¿O estás muy ocupado? ¿Estás muy ocupado? ¿Tienes muy saturada la agenda? ¿Te puede llamar el Señor para salir de tu barrio? ¿Para salir de tu calle? ¿O todavía no has superado cosas que tenías que haber superado hace 30 años? Yo quiero que oremos en esta tarde al Señor, porque Elena y yo hemos salido en este primer viaje misionero, pero en el segundo a lo mejor tienes que salir tú y en el tercero tiene que salir el otro. Porque aquí hay tanto potencial que tenemos que estar dispuestos a ofrecerlo para la obra del Señor. Hay mucha gente necesitada, hay mucha necesidad en todas partes. Hay puertas que se han abierto en todos los lugares, pero necesitamos gente dispuesta para servir al Señor con todo su corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero que te hagas una vez más esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hago con la cantidad de tiempo libre que tengo? He visto en este tiempo el poder de la palabra de Dios. La gente leyendo la Biblia se ha convertido sola. La gente leyendo y estudiando la Biblia se le han caído las escamas de los ojos y han dejado falsas doctrinas y han logrado superar pecados y vicios y ataduras espirituales. Por eso pienso que sería buenísimo y les doy esta sugerencia. Hermanos queridos, ¿por qué no tenemos siempre en nuestra bolsa algún Nuevo Testamento, alguna Biblia, para regalarle a alguna persona? Porque sabemos que si le regalamos un Nuevo Testamento, una Biblia, a una persona y la lee, el Señor puede tocar su corazón y te la puedes encontrar en la eternidad después de haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Queridos hermanos, no hay tiempo que perder. Vamos a sembrar la palabra, vamos a hacer nuestra parte porque el tiempo se acorta, Cristo viene pronto y no podemos perder el tiempo en vanidades, en planes puramente personales, sino que nuestra prioridad y nuestra meta en la vida tiene que ser: Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ser útil? Hay muchísima necesidad dentro y fuera. Pon tu vida al servicio del Señor, hermano y hermana. Dios quiere usar tu vida. Y el que no quiera, vaya por el carril de los lentos, mientras los que queremos ir rápido en el Señor, avanzamos y hacemos la obra de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque siempre hemos visto a lo largo de la historia que tú has usado hombres, personas valientes, que han estado dispuestos a dejar casas, tierra, padre, familia, que han estado dispuestos a pagar un precio elevado para que tu palabra se conociera hasta el último rincón de la tierra. Señor, estamos viviendo en los tiempos finales. Estamos viviendo en una generación perversa y maligna como aquella de Noé. Y queremos, Señor, aprovechar el tiempo y advertirle y decirle al mundo que Cristo viene pronto. Que todo lo que está ocurriendo es simplemente una pequeña referencia, un pequeño botón de muestra de lo que viene en el futuro. Señor, que la iglesia no se quede dormida, que la iglesia no se quede estancada. Señor, que tú uses nuestras vidas, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos materiales, todo, para que la gente conozca la verdad de Cristo Jesús, el único que les puede cambiar la vida. Señor, vemos la situación de España permitiendo leyes terribles, tratando de forzar a la gente a aceptar cosas que son auténticas barbaridades, que van en contra de tu bendita y preciosa palabra. Señor, abre nuestras bocas, que seamos valientes para denunciar el pecado, para ir en contra de la corriente de este mundo, donde la gente como borregos se dejan adoctrinar por personas adúlteras, por personas que no aman a Dios ni a tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, levanta a tu iglesia y que podamos ser valientes y atrevidos en este tiempo y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Guárdanos como hasta el día de hoy y aprovéchate de nosotros, Señor. Úsanos a nosotros
para que muchas almas te conozcan y te reciban en este tiempo. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Y queridos padres que tenéis hijos en edad escolar, doblar la guardia en casa con vuestros hijos. Enseñarles la palabra de Dios, porque lo que están tratando de meter a toda fuerza a nuestros hijos en las escuelas realmente es tremendo. Gracias a Dios que tienen padres cristianos, que tienen una escuela dominical, pero el veneno y la basura que intentan meter en la vida de nuestros hijos es tremendo. Así que velen, oren cada día por sus hijos, porque las enseñanzas que están tratando de inculcarles son enseñanzas totalmente opuestas a la palabra de Dios. Que vean en casa un buen ejemplo, que reciban la palabra de Dios y que sepan lo que está bien y lo que está mal, recibiéndolo de parte del Señor. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, en esta tarde.